La selva oscura representa el extravío moral, la confusión espiritual, la tristeza de la mitad de una vida, la amargura del amor irrecuperable, Italia y la política de su tiempo. Sea lo que sea, se supone que está representado alegórica o metafóricamente por una selva. En el segundo terceto la selva, empero, comienza a hacerse muy detallada. Es salvaje, áspera y fuerte. Tales precisiones no hacen falta una alegoría desde ya, y mucho menos todo lo que sigue, pues salido de la selva, Dante comienza a intentar treparse a un monte coronado por los rayos del planeta, que aún así puede considerarse un añadido a la alegoría primera, o la continuación, el segundo sintagma, de un lenguaje siempre alegórico. Allí Dante encuentra a la pantera, el león y la loba, y los alegoristas tienen con qué defenderse. Cuando Dante deserraja aquella referencia a la dolce stagione y a la hora matutina, de nuevo tenemos la sensación de estar ante un naturalista, no ante un alegorista, puesto que no resulta funcional a una alegoría mencionar de paso las condiciones climáticas y el momento del día que influyen en el ánimo de un personaje al que debemos suponer, claro está, parte de una alegoría. Y cuando por fin Virgilio se hace presente y habla y dialoga en toscano, siendo que habló en latín en vida, la alegoría ya es novela. Entonces, quien olvida este espíritu narrativo y material al traducir, probablemente haga más de una vez lamentables elecciones. El naturalismo de Dante en la descripción de una situación enteramente sobrenatural está escrito con habilidad de artesano. Será él quien en el purgatorio ponga en boca de otro el elogio a Arnaud Daniel que le cabe a él mismo, el miglior fabbro del parlar materno, es decir, el mejor herrero. Esto en lo que respecta al burilado de los tercetos, pero también en lo que respecta al uso del lenguaje de su tiempo, algo limitado aún para correr por la vena literaria, pero además directamente campesino, entremezclado con algunos refinamientos de una ciudad que se iba jactando de ellos. Como sea, el lenguaje de Dante no es sublimatorio, no se priva nunca de comparar los paisajes del infierno con los de su tierra, pero no con paisajes infernales de la tierra, sino con paisajes más bien agradables, campesinos, a veces bucólicos. Y los trabajos del infierno también se comparan con los de los humanos. El ámbito del 21º círculo se parece a un astillero, y esto no es formulado y nada más, sino que se describen los detalles de los trabajos de reparación y construcción de barcos, y los diablos intentan con sus tridentes mantener sumergidas las cabezas de los condenados, como los ayudantes de los cocineros sumergen una y otra vez la carne en el caldero. A menudo las almas huyen de la presencia de los diablos como las ranas de un estanque cuando persiguen la culebra llegar entre los pastos. Los agujeros en que están sumergidos los papas le recuerdan a Dante las pilas bautismales de la iglesia de San Juan en Florencia. Los ríos se precipitan en el infierno del modo en que lo hacen en las regiones montañosas del norte de Italia. Los condenados recuerdan la belleza de sus tierras a menudo. Atravesados de dolor no dejan de ser diestros y agudos en las respuestas. El infierno por momentos muestra escenas sangrientas de gran guiñol y por momentos de comedia neorrealista que fascinan a Dante y provocan el desprecio de Virgilio. Dar curso a todo esto en una traducción es una tarea difícil, pero es la propia materia la que hace que el trabajo sea alentador, porque no hay palabras sagradas sino fresco relato toscano en el infierno. Hay seres humanos en situaciones inhumanas. Hay algo cercano, familiar, relatable. La universalidad de este naturalismo sobrenatural ha permitido a Borges, por ejemplo, distinguir en el infierno el mito de la amistad, que para él era una virtud criolla. En todo caso, ya vemos de dónde viene, a la par que el sentimiento de lo siniestro. ¿Qué dificultades tengo entonces para traducir? 1000, pero ninguna que tenga que ver con la intangibilidad sagrada. ¿Y qué camino seguí en cuanto a la forma? Elegí la forma versificada porque debía mantenerse, por lo que dije antes, un equivalente, un símil o una ilusión de esa forma ligada al mito o que más bien constituye el mito. Elegí el verso rítmico aliterado con rimas ocasionales. No me prohibí la rima ni la busqué. La sacrifiqué ocasionalmente cuando resultaba excesiva o se sobreponía a otros efectos rítmicos.
es decir, cuando parecía innecesaria. Y creo que todo esto puede resultar una buena lección, pero no estoy seguro. En casos muy concretos, la traducción dependió enteramente de la interpretación. Hay muchos de estos casos en que también la edición en italiano señala posibles interpretaciones, pues sucede que el toscano de Dante no es el italiano actual, y además de que parece tener una mayor polisemia per se, es cierto también o parece cierto que Dante le agregaba sentidos a las palabras de acuerdo con sus necesidades rítmicas o métricas. Sucede en las mejores familias. Hay también zonas confusas que el italiano contemporáneo debe recomponer, como si estuviera ante un cuadro antiguo, exactamente ante un cuadro del siglo XIV, alguno de cuyos bordes y ángulos se hubiesen borrado o deteriorado. En este sentido, constantemente trabajan los restauradores italianos del texto de Dante. ¿Cómo no habría de hacerlo un traductor? Bueno, quería leer acá como un ejemplo de dificultades ligadas con la interpretación. Un verso célebre, que es del canto quinto, el famoso canto de Paolo y Francesca. Cuando Francesca dice amor que anulo amato, amar perdona, y cuya traducción literal, sabida la explicación de que nulo, por ejemplo, que significa literalmente nada, puede ser utilizado como ninguno y que de hecho Dante lo utilizaba así. La traducción literal sería amor que a ningún amado amar perdona. La nota en la edición de la Sociedad Dantesca, o sea, la versión oficial, digámoslo así, de la comedia, dice, amore che non permette di non amare alcuno che sia amato, sentenza non sempre vera, que quiere decir amor que no permite a alguien que es amado, que no permite no amar a alguien que es amado, sentencia que no siempre es cierta. Sí, acota la edición. Francesca, agrega la nota, se siente atravesada de una fuerza irresistible a amar a aquel que la ama, y esto se convierte a sus ojos en ley universal, añade la nota, y remite al canto 22º del Purgatorio. Pero lo que ocurre acá es que evidentemente para el propio Dante también era así, ya que Virgilio, que es una figura de autoridad para él, dice en ese canto del Purgatorio, amore acceso di virtù sempre altro accese, el amor encendido de virtud siempre a otro enciende. Bueno, esto es uno de los múltiples ejemplos de interpretación que se hacen en el propio idioma. Acá tengo una copia de las notas al canto quinto de una edición digital de la Divina Comedia hecha en Padua, creo. Son aproximadamente una nota por terceto, una nota cada 3 líneas o cada 4. La mayor parte de estas notas tienen que ver con el uso del italiano, es decir, del toscano, pero del uso muy especial del idioma que hacía Dante. Es decir, que están sujetas a interpretación no menos de, no sé, debe haber acá unas 40 o 50 palabras y giros. Y además hay interpretaciones incluso enteras de algunos tercetos o de algunas situaciones. Por ejemplo, cuando en este comienzo que leímos del canto quinto, cuando se nombra a Minos, además de decir que Minos era un legendario rey de Creta famoso, bla, 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 puesto por Dante como un juez infernal, explica cómo lo que quiere decir Dante es que Minos, o Minos, según como lo pronunciamos en qué idioma, dice su decisión a través de cuántas veces enrosca la cola alrededor del cuerpo, porque es un monstruo con una larga cola. Todo esto lo explica porque evidentemente del modo en que lo dice Dante, incluso el lector italiano puede no entenderlo, supone el comentador. Esto quiero decir, son ejemplos de cómo hay todo un aspecto de la comedia que ya no se trata de lecciones de traducción simplemente, sino de ver de qué interpretación se le dio en su propio idioma.
Y yo supongo que a medida que pase el tiempo, estas notas se van a hacer cada vez más numerosas en italiano, hasta que llegue un momento que va a haber que traducir la comedia al italiano. Bueno, esta era la cuestión. Después había traído acá un ejemplo de la habilidad narrativa, porque ya que insistí tanto en que acá hay una estructura narrativa, también hay dentro de esa estructura pequeñas habilidades, digamos así, narrativas, y voy a seguir con el canto de Paolo y Francesca. El asunto es, él está en este segundo círculo en el que están los pecadores de la carne, digámoslo así, o los incontinentes. Dante, no sé si todo esto ustedes lo conocen. Dante quiere hablar con esta pareja porque le llama la atención, la de Paolo y Francesca, que viene, todas las almas están ahí girando en medio de un viento tempestuoso, se chocan entre sí y sufren ese castigo. Él se interesa por la pareja de Dante, de Francisca y Pablo, Francesca y Paolo, y quiere hablar con ellos. La que narra es ella, cuando responden a su demanda. Y ahora leo la traducción de Mitre. Viene el relato de ella, yo empiezo en la mitad del relato de ella. Amor que a ningún amado amar perdona, encendió por en mí placer tan fuerte que como ves aún no me abandona. Amor nos llevó a una sola muerte. La caína espera al que nos... No, perdón, no estoy leyendo el de Mitre, este es el mío. Ya me parecía que le faltaba un poco de rima. Bueno. Amor que amar obliga, dice él, al que es amado, me ató a sus brazos con amor tan fuerte que como ves, ni aquí me ha desatado. Amor llevónos a la misma muerte, en su antro Caín al matador espera. Las dos sombras me hablaron de esta suerte, al escuchar su voz tan lastimera, doblé la frente y el poeta amado, ¿qué piensas?, preguntó con voz entera, y respondíle todo atribulado, qué deseos, qué dulce pensamiento les trajeron un fin tan malhadado. Y volviéndome a ellos al momento, díjeles, oh Francisca, tu martirio me hace llorar con pío sentimiento, mas dime cómo, en el delirio, el dulce amor avasalló tu acuerdo y deshojó de tu virtud el lirio. Y ella, nada más triste que el recuerdo de la aventura en medio de la desgracia, muy bien lo sabe tu maestro cuerdo, pero si tu atención aún no se sacia, te contaré como quien habla y llora de nuestro afecto a la prístina gracia. Leíamos un día por asueto cómo el amor fue Lanceloto atado, solo los dos y sin ningún secreto. Nuestros ojos durante la lectura se encontraron, perdimos los colores y una página fue la desventura. Al leer, cual tal amante con ternura, la anhelada sonrisa besó amante, por siempre unido a mi amargura, la boca me besó toda tremante. Galeotto fue el autor al libro unido, ese día no leímos adelante. Mientras ella me hablaba dolorido, lloraba el otro, y ella de concierto, y lleno de piedad, desfallecido, caí cual se derrumba cuerpo muerto. Bueno, a mí lo que me impresiona acá es el hecho de que el diálogo lo sostiene Francisca y que él hace aparecer solo en el último verso el rostro lloroso de Paolo, ¿no? Cuando dice, mientras ella me hablaba dolorido, lloraba el otro. Esta aparición súbita del otro, que hasta ese momento no estaba en el diálogo, es... A mí resulta particularmente hábil en el choque final que produce la aparición del rostro cubierto de llanto y él, que se desvanece, cae como un cuerpo muerto. Creo que la aparición de
ojos cubiertos de llanto. Por primera vez hacen sentir el dolor que los dos sentían. Pero como Francisca es la que mantiene el diálogo, digamos que hasta ese momento el dolor no se percibía en el relato, hasta que aparece el rostro de Paolo. Y entonces él sufre este shock un poco teatral y se desmaya. Esto quiero decir, está lleno así de estas habilidades para el relato, además de toda la habilidad que tiene Dante para comparar, como yo decía, cada situación del infierno, remitirla a una situación real de la tierra. En fin, yo tuve con esto cuando empecé a entender esto, lo que quiero decir con todo esto que le leí, es que me di cuenta de que la cuestión era mantener ese track, ¿no? Esa senda narrativa que él tiene. Y que las cuestiones de sintaxis, bueno, en algún caso son irresolubles y se resuelven con la mayor aproximación a una sintaxis moderna, y el resto, que es la forma, digamos, eminentemente lírica, que sería el canto, yo lo resolví con la forma intermedia entre la que eligió Mitre, que es la rimada y medida, y la de Batisteza, que es la del verso blanco, y utilicé cierta literación, y que puedo leer un ejemplo, si ustedes quieren, que es justamente este que me había equivocado. Sí. Bueno, no, pero para no leerles el mismo, le leo otro. Este es también otro de los cantos donde hay una cuestión emotiva muy fuerte, que es el encuentro de Dante con Bruno Latini en el canto 15º. No, 15º. Brunetto Latini era el padre espiritual de él, era su maestro, un humanista del siglo XIII o XIV, un humanista prematuro, digámoslo así, un pre-renacentista, que había escrito un libro llamado El Libro del Tesoro o El Tesoreto, y que había sido realmente el maestro de Dante en la escuela, ¿no? Entonces, hay dos momentos muy emotivos, que es el momento en que él se da cuenta que el Brunetto está ahí, y la despedida. Bueno, les leo eso, el comienzo y el final. Ya estábamos de la selva tan lejanos que yo no habría visto dónde, aunque hacia atrás me hubiera vuelto, cuando topamos de ánimas una escuadra que iba a lo largo de la orilla, y cada una nos miraba como suelen por la noche mirarse unos a otros bajo la luna nueva, y fruncían las cejas para vernos tanto como el viejo sastre hace con la aguja. Así, observados por la tal familia, fui reconocido por uno que me tomó por la ropa y gritó: ¡qué maravilla! Y yo, cuando hacia mí tendió su brazo, fijé los ojos en su oscuro aspecto, tanto que su rostro quemado no impidió el conocimiento suyo a mi intelecto, e inclinando la mía hacia su cara, respondí: ¿estás aquí, señor Brunetto? Este es una cosa que a mí me parece particularmente emotivo, este descubrimiento de la cara de Brunetto Latini en medio de los rostros quemados de los condenados. Luego de que él le habla un largo rato y le habla de su buen destino y de la excelencia de su talento, y qué sé yo, decir que en Latini le habla a Dante del talento de Dante. Se despiden. Entonces dice: más diría, está hablando Brunetto Latini, pero el camino y el sermón no puedo hacer más largo, puesto que veo allá surgir nuevos humos del desierto. Gente llega con la cual no debo estar. Te sea encomendado mi tesoro, en el que todavía vivo y más no ruego. Se volvió y parecía uno de aquellos que corren en Verona tras el palio verde por la campaña, y parecía entre ellos de los que ganan, no de los que pierden. Bueno,
Esto es todo.